Muy bien. Pero los videojuegos buscan algo más que el control. Buscan la historia perfecta. Esta es la situación. Otro miembro del equipo científico desapareció. No hay juego que no pueda mejorarse con una buena historia y buenos personajes. Mataron a mi padre. Quizá haya una oportunidad de combinar la historia con la posibilidad de hacer elecciones. ¿Qué es lo que define los juegos? Pero aún falta un elemento vital de la historia, la emoción. Lord Banker. ¡Apunten! ¿Puede un videojuego hacerte llorar? Una vez que hayas contestado que sí a esta pregunta, entonces creo que no hay razón para que alguien no juegue videojuegos. La era dorada de los juegos de galería llegó a la cima a finales de los 70 y principios de los 80, con las píldoras saltarinas de Pac-Man e invasores espaciales no identificados. Los videojuegos les permitían a los jugadores controlar su propia experiencia digital. Pero si esta nueva forma de entretenimiento había de durar, los diseñadores de juegos sabían que necesitaban lo que ya tenían la televisión y las películas, una historia. Creo que al comienzo los videojuegos se trabajaban con una técnica mecánica muy simple, como Pong, donde se rotaba un dial y se movía una raqueta. Para el movimiento de la bola usábamos algo de física, pero en realidad no trata sobre nada, es solo diversión. Para mantener entretenidos a los jugadores, los diseñadores aprendieron de los cineastas que debían conectarse con el jugador. Para que los juegos pasaran del nivel de ser solo una actividad divertida como Pong, o ser un real entretenimiento que compitiese con películas y libros, los juegos tuvieron que cruzar el umbral y llegarnos de forma similar a una historia, con respuestas emocionales, con personajes con quienes pudiésemos involucrarnos y que no nos importaran. A finales de los 70, un film innovador llevó las películas de acción a nuevas alturas, al fundir una batalla de ciencia ficción con una historia dramática. Guiado por un héroe Jedi, el viaje de Luke Skywalker era un llamado a la grandeza y una oportunidad para que un hombre hiciese un gran cambio. Un tema que muchos conocen. George Lucas aprendió del texto clásico de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. La Guerra de las Galaxias mostró ese tipo de narrativa con una especie de estilo rápido, con toda esa gran tecnología y efectos especiales que no denigraban la historia. Y su influencia aún puede sentirse en los videojuegos. Los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias llevaron a las personas a los cines. Pero en el mundo del videojuego, los juegos no eran más que juguetes inertes. Había juegos espaciales como Asteroids e Invasores Espaciales, pero no tenían personajes ni historias. Al menos no todavía. Cuando la Guerra de las Galaxias incendiaba las pantallas de todo el mundo, los juegos estaban en su infancia. Así que creo que en primer lugar la industria del videojuego estaba luchando por hacer que esos juegos funcionasen y explorando cómo usar controles en videojuegos. Creo que en ese momento una historia no era algo que colocabas en tus juegos. Los videojuegos tuvieron que aprender de las películas que las buenas historias con acción emocionante colocan a las personas en sus asientos y finalmente detrás de los mandos. Para mí es más interesante si hay una narración épica y yo soy un héroe y estoy en la travesía épica de Joseph Campbell. De haber personajes, y si vamos a preocuparnos por ellos, tenemos que pensar en la emoción. En el futuro seremos un mercado masivo de entretenimiento y seremos capaces de deleitar y entretener a los clientes que tienen gustos diferentes, al igual que la televisión, los libros, la música o las películas. No es diferente a cualquier otro medio creativo, en mi opinión, y los mejores artistas encontrarán el modo de hacerte llorar. Lord Banker. ¡Apunten! Pero para crear emoción en los videojuegos, los programadores tendrían primero que aprender a convertir píxeles y plomeros en nuevos héroes de videojuegos.
Luego de que millones de personas siguieran el viaje heroico de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, los videojuegos notaron que tal vez ellos también necesitaban un héroe. Pero la falta de poder de cómputo limitó a los diseñadores en lo mucho que podían desarrollar el aspecto de un personaje sin hablar de su historia. Se requeriría la imaginación de un artista y una naciente compañía para convertir los videojuegos en algo más que un juguete. Antes de que la compañía japonesa Nintendo irrumpiera en los videojuegos, producía de todo, desde juguetes plásticos hasta barajas. En los 70, la centenaria compañía ubicada en Kioto incursionó en el negocio del videojuego al distribuir la Magnavox Odyssey en Japón. Sin embargo, para establecerse como jugadores reales en el creciente mercado de los videojuegos, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, envió a su yerno, Minoru Arakawa, a los Estados Unidos para crear Nintendo of America. El señor Arakawa dijo, bien, Raidenscope será nuestro Invasores Espaciales, será nuestro Pac-Man, será nuestro gran producto. Ordenaré 3.000 de ellos desde las oficinas japonesas. Antes de que llegasen esos 3.000 juegos, la unidad de prueba ubicada en un bar estadounidense llamado The Spot Tower, en Seattle, comenzó a ganar cada vez menos dinero. Entonces pensó, oh no, tendré todos esos juegos de Raidenscope por allí amontonados. ¿Qué voy a hacer? Varados con un costoso inventario del fallido producto, Nintendo of America necesitaba un juego exitoso que pusiese a jugar a las máquinas sin vender. Todo lo que tuvo que hacer fue cambiar un par de pequeños trozos de papel, colocar otro juego y tuvieron un videojuego nuevo. Lo que ocurrió al final fue que Yamauchi no tenía diseñadores de juegos, todos trabajaban en otros proyectos. Así que dijo, usemos a este sujeto llamado Miyamoto. Y fue con él y le dijo que les diseñara un videojuego. Miyamoto fue contratado como artista por Yamauchi, un amigo de su padre, en 1977. Ya que no era programador de oficio, Miyamoto estaba más interesado en contar pequeñas historias en sus videojuegos. Las primeras personas en la industria del juego eran tecnólogos, eran jugueteros que ahora tenían computadoras en lugar de un juego de trenes. Pero Miyamoto era un artista, quería ser titiritero, quería ser un artista de algún tipo. Shigeru Miyamoto tuvo la visión de un juego que era divertido de jugar. Realmente trataba de recrear la sensación de deleite, asombro y emoción que tuvo cuando niño al explorar el mundo. También fue inspirado por el anime y el manga, que hicieron a su personaje claramente japonés. El anime, el manga y las caricaturas japonesas son muy diferentes del gusto estadounidense o europeo. Los japoneses crecieron en un ambiente donde se veían muchos personajes infantiles adorables. Y han pasado más de 40 años. El manga y el anime han afectado mucho a los japoneses. Es uno de nuestros componentes culturales clave. Creo que nuestro deseo por esos entretenimientos, como los videojuegos, el manga y nuestras tendencias inmaduras, ha sido preprogramado de algún modo dentro de nosotros. Es algo que las personas desean de manera innata. El crecer y tener a alguien que nos cuide y no querer morir, creo que son nuestros mayores deseos en la vida. La búsqueda de una libertad infantil y de algún modo inconsciente puede ser la razón por la que esa cultura ha florecido aquí. Sin tecnología avanzada y sin experiencia en programación, Miyamoto hizo lo imposible. Tenía la idea para el personaje principal que realmente no era asombroso, genial o apuesto como Superman, ya que los personajes de los videojuegos deben caber en una pequeña pantalla. El diseño debía ser menos complicado. Miyamoto convirtió a un robusto plomero llamado Jumpman en una superestrella. Más tarde, cuando fue lanzado Donkey Kong, en 1981, el protagonista de Miyamoto fue renombrado Mario. Fue un personaje más desarrollado. La idea era que un videojuego no debía tratar solo del Armagedón o de dispararle a esto o de defenderte de aquello, sino de un personaje con una especie de imperativo moral al tener que salvar a su novia de un desagradable gorila. Bien, si miramos los juegos estadounidenses de los 70, muchos de ellos no tenían un personaje central.
Era un bloque cuadrado y tenías que imaginar que ese punto blanco parpadeante era una raqueta de tenis, o un sujeto, o un bote, o un auto. El medio era muy limitado, era muy difícil construir un personaje reconocible. Así que Mario solo podía ser de cierto tamaño. Tenía una gran nariz porque es fácil ver una nariz en el rostro de alguien. Tenía bigote porque no había suficientes píxeles como para definir una boca bajo esa nariz. Usaba un sombrero porque era muy difícil hacer peinados en un viejo juego como ese. El traje rojo que vestía Jumpman fue un truco que los ingenieros de Nintendo le enseñaron. Si deseas que un personaje sea reconocido en la pantalla, vístelo de ese color. Así que tuvo que aprender todas esas cosas, pero trajo consigo la imaginación de un artista y la narrativa propia de un artista. Y eso fue algo muy importante para la industria en aquel entonces. Cuando hicimos Mario solo teníamos 3 miembros, el programador, el diseñador y yo. De hecho, hicimos dibujos de los personajes en hojas de papel punteadas para ver cómo se movían, como cuando Mario corre y gira de pronto, haciendo un sonido de deslizamiento, como algo que se rompe. Miyamoto también convirtió algunos sonidos de computador en una peculiar banda sonora que apoyaba el inocente y divertido juego de Donkey Kong. Nintendo tuvo su primer éxito y Mario pronto llegó a ser más reconocido que Mickey Mouse. Miyamoto convirtió píxeles en movimiento en Mario, el héroe de todos, quien no solo salvó a la princesa, sino que ayudó a salvar el negocio del videojuego casero. It's a whole new playing field for the nation's Nintendo-holics. Todos creían que los videojuegos caseros habían muerto, que la moda de las consolas de juegos había terminado. Todas las compañías creían que el futuro estaba en los computadores personales. Atari estaba convencida. Sacaron todos los Atari 2600 y 7800 del mercado. Dedicaron todos los recursos de la compañía a crear computadores personales. Con las consolas de juego como la Atari 2600 fuera del mercado, la tendencia fue diseñar juegos para el emergente negocio de computadores personales. Sin embargo, la industria no moriría. Los juegos solo debían mejorar. Nintendo quiso traer de vuelta la consola y lo hizo de tal forma que pareciera un juguete, algo dirigido y diseñado a los niños y a la familia. Nintendo creó su propia consola casera de juegos y la lanzó en Japón como la Famicom. El Nintendo Entertainment System fue llamado originalmente Famicom por la familia, y cuando lo trajeron a los Estados Unidos, se dieron cuenta de que no podían llamarlo así porque las familias no jugaban juntas. Cambiaron el nombre a Nintendo Entertainment System para lanzarlo en Estados Unidos, pues se dieron cuenta de que la palabra familia tenía connotaciones negativas cuando se asociaba al entretenimiento. Fue una lucha cuesta arriba, pero después de mucho trabajo, los propietarios de jugueterías, aún lastimados por la caída de los videojuegos, se arriesgaron con el Nintendo y pusieron las consolas en los estantes en 1985. What we've done in the last 3.5 years is to single-handedly recreate a dead industry. Nintendo incluyó también el más reciente juego de Miyamoto, Super Mario Bros., en el Nintendo Entertainment System. La combinación demostró ser un éxito. Super Mario Bros. Tomó el personaje desconocido de Donkey Kong, le dio un hermano y un propósito real. Comenzabas en el lado izquierdo de un nivel y siempre sabías que el final estaba a la derecha, así que solo ibas adelante todo el tiempo y veías todo ese mundo revelarse. Tenías el comienzo de un nivel y al final tenías la oportunidad de rescatar a la princesa. Realmente fue Nintendo y el trabajo de Shigeru Miyamoto con Super Mario Bros., que estaba incluido en el Nintendo Entertainment System, lo que revigorizó la industria. De no haber habido un Mario Bros., de no haber tenido la visión de llevar los videojuegos al siguiente nivel donde había una historia, pudieron haber seguido el camino del hula hula. Super Mario Bros. Fue un juego muy vendido en todo el mundo y, lo más importante, guió la nueva revolución del videojuego casero. What will the future bring from Nintendo? El éxito de Super Mario Bros. Y Nintendo marcó el nacimiento de los personajes y la narrativa en los videojuegos. Mientras los jugadores entraban al mundo de Mario, Shigeru Miyamoto ya estaba ideando otro imaginativo mundo de juegos que sus jugadores podrían explorar y descubrir. Un mundo evocador de su infancia en las colinas cercanas a Kioto. Él salía a explorar,
Y al parecer había un sistema de cuevas cerca de donde vivía, así que un día llevó una linterna para recorrerlas. Exploró diferentes pasadizos y los cartografió. Más adelante, cuando la tecnología fue lo suficientemente poderosa, dijo, quiero hacer un juego que se trate de exploraciones. Muchos años atrás, el príncipe oscuro Ganon robó uno de los trifuerzas de poder. Con juegos como Donkey Kong, Mario siempre es igual al final y al principio. Ocurre igual con Super Mario Bros. Con Zelda, Link es débil al principio. Solo tiene cierta cantidad de energía vital. No tiene armas. No tiene nada. Al final de Zelda tiene una colección de armas, toda su energía vital. Y eso fue único en Legend of Zelda. Hubo juegos de rol mucho antes de ese, pero fue el primero que unió eso con mucho éxito a la acción. Son historias épicas con temas clásicos del bien y el mal. El protagonista tiene que rescatar a alguien. Eres un chico que debe salir y ser valiente y ser mejor de lo que eras cuando comenzaste, no solo por tu propio bien, sino por el bien de tu comunidad. Legend of Zelda le dio al jugador un mundo y un personaje de videojuego con los que podía sentir empatía por primera vez. Siempre oirán a la gente decir que lloraron al jugar Legend of Zelda por primera vez. Se basaba mucho en la historia. Tu capacidad de tener sentimientos reales por el protagonista y por lo que le sucedía para mejorarse. Legend of Zelda, lanzado en 1987, se hizo muy popular en Europa, Japón y Estados Unidos. Seguir a un personaje mientras subía de nivel y ganaba más poder al encontrar tesoros escondidos se hizo significativo para una generación que comenzaba a concentrarse más en sí misma. Creo que los 80 fueron el abandono final de todos los delirios sobre revolucionar las instituciones y los hippies de la contracultura ahora eran las instituciones y aceptaron los juguetes institucionales de corazón. A menudo más dinero era la meta de un juego. Al derretirse la Guerra Fría a mediados de los 80, las tensiones entre las superpotencias comenzaron a menguar. Reagan y Thatcher redujeron los impuestos e impulsaron una década de consumismo. Los propios videojuegos eran un juguete de aspiración. La consola de juegos se convirtió en una de las cosas en que se gastaba mucho dinero, lo cual no era algo que las generaciones previas habrían aceptado. Mi padre, siendo un contador, no habría comprado un computador para jugar, habría comprado un computador para hacer hojas de cálculo. Today, IBM made it official after months of hints and leaks to the press. The Goliath of computers is coming out with its first home computer. It's called the PC Junior, unofficially the Peanut. Los juegos de computador eran desconocidos, pues la mayoría no tenía computador. Muy pocas personas tenían computadores y la mayoría de ellos estaban en oficinas. Eran enormes computadores IBM. Y básicamente los juegos eran de texto. Así que la idea de colocar imágenes no solo fue innovadora, sino el cómo hacerlo. Desde su hogar al sur de California, Roberta y Ken Williams fundaron Sierra Online. Con tecnología limitada llevaron gráficos e historias a los primeros juegos de computador. Cuando fundamos Sierra, la industria estaba naciendo. Eran los primeros computadores personales. Radio Shack acababa de lanzar el TRS-80. Apple había aparecido y era realmente duro. Era una máquina muy cobarde. Creo que ahora la mayoría de los mandos tienen más poder de cómputo que los primeros computadores. En 1980, Roberta y Ken crearon Mystery House. No tenía sonido, ni color, ni animación, pero tenía una característica que no tenía ningún otro juego de computador entonces: gráficos. Ken lo vendía a las tiendas locales de aplicaciones en bolsas de plástico. Para su sorpresa, pronto fue un éxito y vendió más de 10,000 copias, lo cual era un fenómeno récord para la época, considerando el limitado número de computadores personales vendidos. Mystery House se vendía en una proporción de casi 1:1 con los computadores caseros. Por alguna razón, quienes jugaban en sus computadores tenían una mentalidad diferente a la de los compradores de máquinas de videojuegos. Eran más pacientes, así que la idea de jugar un juego que te retaba a resolver un rompecabezas, que tardaría un poco en revelarse,
no era algo extraño para ellos. Incluso cuando las consolas estaban en auge en el 83, Ken y Roberta ganaban terreno en el mercado de juegos para PC. Su siguiente aventura gráfica fue King's Quest. En una época en la que el ratón y las tarjetas de audio eran desconocidos, el juego presentaba mundos en 3 dimensiones, nunca vistos, con sonido y personajes que el jugador controlaba. Nuestros primeros juegos son graciosos porque son tableros de ajedrez, tomando todas las limitaciones en cuenta y colocando puntos en los lugares correctos. Obtuve algo que si te colocabas lejos de la pantalla y entrecerrabas los ojos se parecía al color. Y eso asombró a las personas, y que las personas estuviesen dispuestas a tolerar esos gráficos malos. Ese sonido malo demostró que había una industria allí, pero que aún debía nacer. Bueno, al comienzo muchos de los juegos de Heroes Quest se concentraban en la acción. En algunos de los juegos, como King's Quest, ese elemento de acción fue desechado a favor de la exploración y de usar más tu mente para superar las dificultades. También fue distinto porque no controlabas al personaje directamente, eras un observador y el personaje hacía tu voluntad, pero no estabas conectado con él. Así que no solo era la historia más intrincada a causa de la menor velocidad, podías decir más y tenías más texto en esos juegos, sino que los acertijos eran mucho más profundos. Aunque los juegos de consola de Miyamoto eran muy distintos a los juegos de computador de William, su habilidad para combinar la narrativa tradicional con la nueva tecnología era muy similar. Llevaron a los juegos y a los jugadores a donde nadie pensó que podrían. Pero los tiempos y gustos cambiantes de una nueva generación de jugadores pronto llevarían la narrativa y la tecnología a un nuevo límite. Artistas como Shigeru Miyamoto y Roberta Williams dieron vida a los videojuegos con sus ricas narraciones, personajes y ambientes. Con solo algunos píxeles y sonidos de donde escoger, crearon mundos absorbentes donde cada jugador era un héroe coronado. Jugar al héroe en Super Mario Bros. Era divertido, pero para comienzos de los 90, los jugadores crecieron y querían un entretenimiento que reflejase su nueva madurez. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Siguiendo el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la década estuvo marcada por una nueva globalización económica y cultural. De pronto, una nueva generación de jugadores que crecieron con solo algunos canales de televisión, ahora tenía docenas de canales en su conexión de cable. Y con sus nuevos computadores personales en casa, los jugadores también estaban conectados a Internet, capaces de obtener información de todo el mundo en segundos. A finales de los 80 comenzamos a ver consolas caseras tan poderosas como las que están en las salas de juego. Así que las personas comenzaron a decir que la cantidad de tecnología necesaria para lanzar el transbordador espacial podía estar en tu computadora personal. Para muchos el viaje del héroe había terminado. Los jugadores cambiaron sus coronas por cabellos puntiagudos, autos rápidos y mujeres. Los antihéroes de los videojuegos surgieron y los jugadores mayores los amaban. Creo que muchos no se dieron cuenta de que cuando la llamada generación Nintendo creció, quería seguir jugando, igual que alguien veía películas cuando era niño y al crecer todavía quiere hacerlo, solo que prefieren material adulto. Una compañía de juegos llamada Sega Enterprises ofreció justo eso. Igual que Nintendo, Sega era una compañía de juegos que lanzó éxitos como Frogger en los 70 y luego una consola llamada Sega Master System en los 80. La consola se vendió excepcionalmente bien en Europa y Brasil. Pero en 1983 Sega recibió un duro golpe con la caída de los videojuegos. The manufacturers are still trying, those who haven't gone bankrupt, but the experts who follow the industry say it probably won't make a big comeback, that the game players have simply moved on to other things like video cassettes, records, tapes, even the movies. No sabían que el negocio del videojuego no estaba listo para morir. Sega nunca se rindió. En lugar de eso, regresó al mercado en recuperación y lanzó el Sega Mega Drive en Japón. Una consola de 16 bits para rivalizar con el Famicom de 8 bits de Nintendo.
Con el doble de poder de cómputo, el sistema de Sega poseía mejores gráficos y sonidos. Con 8 bits, podías hacer un Donkey Kong simple. Pong y cosas así. Si tienes 16 bits, puedes cubrir un rango mayor. Puedes tener deportes de equipo y juegos de aventuras buenos con historias. Podías hacer versiones mucho mejores de todos los géneros. Esta nueva tecnología llegó justo a tiempo. Cuando los jugadores de Pong crecieron y tuvieron que trabajar, las compañías de juegos tuvieron que atraer a la generación de jugadores de Mario que ahora eran jóvenes de unos 20 años de edad. Cuando el Sega Mega Drive fue lanzado en Estados Unidos, fue renombrado Sega Genesis. Y para atraer al comprador algo mayor, la consola incluía un veloz puercoespín antropomorfo. Si Mario era lindo, entonces Sonic the Hedgehog era el tipo de personaje culpable de mostrarte el dedo que comenzó a resonar en los ansiosos adolescentes de los tempranos 90. Así que al crecer, Sonic fue un personaje más relevante para ellos. A principios de los 90, Nintendo aún era la fuerza dominante, mirando en retrospectiva, guiada por supuesto por ese pequeño plomero italiano llamado Mario. Pero creo que Sega identificó que el consumidor buscaba algo más, en particular con el lanzamiento de la consola Sega Genesis. Ahora había más poder de cómputo, lo que permitió a los personajes, en lugar de saltar de setas y rebotar con ese efecto de deslizamiento lateral, poder mostrar mayor velocidad. Sonic se trataba de la movilidad y de desplazarse, y creo que el cabello puntiagudo o los erizos en el puercoespín solo reforzaban eso. Sega buscaba presentar un personaje irreverente más unido a esa sensación de travesura de los chicos adolescentes. Sonic era el personaje perfecto. Era un antihéroe, en el sentido de que no se hizo para personificar cualidades heroicas. Era un poco egoísta, pero eso es también lo que lo hace divertido. En algunos casos, los personajes menos nobles eran los más entretenidos y, por lo tanto, los más divertidos de jugar. Antes de que Sonic apareciese en las pantallas, hubo otro antihéroe que llegó directo al corazón de miles de adultos aventureros. Larry Laffer era el protagonista de una serie llamada Leisure Suit Larry. Larry era calvo, tonto y vestía un traje casual, pero aún así era un amable perdedor de mediana edad que trataba de seducir mujeres atractivas. La dirección que tomé fue crear un antihéroe, un sujeto que constantemente fuese humillado, insultado o rechazado, pero si jugabas el juego lo suficiente, al final él perseveraría y tendría un breve momento de felicidad. Leisure Suit Larry, en el momento en que apareció, fue el primer contenido picante en un computador. Larry fue uno de los 10 mejores juegos de 1988, que demostró que los juegos ya no eran solo para niños. El sexo vende, siempre lo ha hecho. Eso no es una revelación para nadie. Obviamente tenía algo único para un juego de computador en esa época. Otro aspecto único de Leisure Suit Larry era que el juego se desarrollaba en un ambiente real, con personajes realistas. En lugar de explorar reinos de fantasía, como otros juegos de aventura, Larry llevó a los jugadores a casinos para adultos y a bares, dándole al jugador una experiencia más adulta. Creo que Larry fue el primer juego en usar personajes y personas reales en una época presente y en situaciones que parecía que podían ser actuales, a diferencia del carril en que estaban muchos juegos, que eran ambientes medievales o el espacio en el futuro. No me di cuenta de eso entonces, no tenía un plan, solo sabía que no quería competir con esos juegos o con los otros, y por lo tanto allí había un gran hoyo en el medio que me pareció el punto perfecto, y estoy feliz de haberlo visto desarrollarse con los años como una tendencia en los juegos. Creo que hoy cada vez más juegos tratan sobre personas reales en ambientes reales con acción realista. Para permitir estos mundos de juego más realistas y explícitos, las compañías de juegos tenían que desarrollar nueva tecnología. A pesar de que Nintendo se asoció con Sony para desarrollar la tecnología de CD-ROM para su consola a principios de los 90, las disputas por contratos destruyeron la sociedad.
En lugar de trabajar con otra compañía de juegos, Sony decidió continuar su investigación y desarrollar su propia consola independiente llamada Sony PlayStation. Cuando Sony lanzó el PlayStation 1, reconoció que había una audiencia allí afuera de 18 o 21 años que aún deseaba jugar videojuegos, aún quería hacerlo. Pero ¿saben qué? Lo que hacía Nintendo, lo que hacía Sega, aún se sentía un poco infantil para ellos. Así que Sony llenó ese vacío para los jugadores mayores al brindar un sistema que se veía un poco más sofisticado. Funcionaba con CD, que para entonces tenía una ventaja tecnológica que te hacía sentir que obtenías un equipo de alta fidelidad, que no solo jugabas con un juego de niños. Mientras Nintendo aún hacía juegos en cartuchos que solo podían almacenar 16 megabytes, Sony hacía juegos en CD que podían almacenar 650 megabytes, permitiendo gráficos y juegos mucho más complejos. Podías tener audio con calidad de CD. Bien hecho, Crash. Sabía que contaba contigo. Podías tener video con calidad de computador y muchas posibilidades con más espacio de almacenamiento. Eso aumenta las posibilidades para el juego. Sony tiene el crédito de hacer de los videojuegos algo mucho más genial para jugar. Ya no lidiábamos solo con material infantil. Ahora lidiábamos con obras maestras operáticas como Final Fantasy VII, que trataban sobre la muerte, la traición y tópicos que parecían más maduros. Y eso abrió nuestro producto a tantas nuevas personas que ahora compraban un videojuego, pues tenían aspectos que sentían eran relevantes para sus vidas. La PlayStation básicamente alcanzó el mismo nivel de penetración en 10 años que el del teléfono en 30 años. Simplemente era una señal de cuán listas estaban las personas para tener algo como eso en sus vidas. También nos llevó a esta época en la que se produce más material de adultos. Desde 1994 hasta 1997, casi 16 millones de unidades de PlayStation encontraron su lugar junto a los estéreos y videocaseteras del mundo. La PlayStation apareció en un momento en que las consolas se mudaron a un mundo en 3 dimensiones. Para los juegos Tomb Raider y Lara Croft y esos complejos ambientes que podías explorar, ese fue un sello de la PlayStation que para la época asombró a las personas. Otro juego de PlayStation que asombró a las personas fue Grand Theft Auto 3, donde el héroe ya no salvaba a la princesa, sino que se salvaba a sí mismo, incluso si eso significaba violar la ley. Tienes algunos objetivos que tratas de alcanzar, pero lo que cambió fue el espacio de juego. Así que ponen otra capa de ficción encima. En lugar de ser un plomero algo obeso como Mario o una nave sin rostro en Asteroids, eres Carl Johnson, un mafioso que acaba de salir de prisión y está tratando de reconstruir su vida. Para la audiencia actual, posterior a la generación X, a Oliver North, a la Guerra del Golfo, es algo con lo que pueden relacionarse más que con otras visiones heroicas tradicionales de generaciones pasadas. Teníamos un consumidor muy versado en tecnología que hacía varias tareas. Deseaba interacción, experiencias personalizadas. No deseaba que le dijesen qué ver, qué escuchar. Lo que querían eran sus propios términos, y eso es lo que brindan los juegos. En los juegos de Grand Theft Auto, los jugadores escogen ser el criminal, igual que en la vida real. Grand Theft Auto es un juego que permite a los jugadores tomar decisiones, y diría que no siempre son las decisiones que quisiéramos. Missy necesita que la busquen, así que toma un auto y recógela en la clínica. Luego la traes aquí. Puedes hacer algo que está mal y aún así obtener alguna recompensa en el juego por hacerlo. Del mismo modo que en la vida real, alguien puede robar tu casa, lo que claramente está mal, y aún así obtener dinero de los bienes que robó. Esa es la vida real, y ahora hay algunos juegos que están presentando esos mismos dilemas a las personas. Y es interesante cuando ven eso y digan, cielos, es horrible que te permitan tomar las mismas decisiones que en la vida real. Eres liberado en este mundo del juego y puedes probar los autos. Puedes probar cómo se sienten y luego piensas, ¿qué tal si lo lanzo del puente? Y el auto estalla. Intentas todas esas cosas geniales que no podrías hacer en la vida real y que con suerte no harás.
Cuando fue lanzada la PlayStation 2, la tercera edición de la serie, Grand Theft Auto, inesperadamente surgió como el gran éxito de 2001. Saltar por monedas era viejo. Saltar sobre transeúntes era lo nuevo. Grand Theft Auto 3 y sus secuelas impulsaron este movimiento de juegos que se volvían más como Hollywood. Son juegos que hablan sobre la vida del crimen, como se ve en tantas películas o programas como Los Sopranos, y tenía tan increíble reparto de estrellas que Rockstar, el fabricante, ni siquiera se emocionó, ni siquiera quisieron aprovecharlo, solo querían tener personas como Samuel L. Jackson. Tomaré eso, Hernández. Oye, es mi papel, amigo. Es dinero. Es dinero de drogas. Y todos esos grandes nombres están tras bastidores haciendo este videojuego. También era cinematográfica porque te contaba una historia en la que veías a tu personaje comenzar como un criminal sin importancia y luego ascender de rango, ganándose más respeto de sus pares y luchando contra otros jefes del crimen, así que tenía una verdadera presentación cinematográfica de Hollywood, pero al mismo tiempo era un videojuego puro. La serie Grand Theft Auto, creada por Rockstar Games, inició una tendencia en juegos que ahora tiene historias dignas del cine, actuación de voces de alta calidad hecha por estrellas de Hollywood e incluso bandas sonoras. Una de las cosas más geniales de Grand Theft Auto era la estación de radio que podías sintonizar para escuchar esas grandes canciones de los 80 que le daban un ambiente real al juego. Rockstar usó canciones populares y también doblajes muy talentosos. Escribían los diálogos cortos e impactantes y funcionaban. No quedaron atrapados en la visión de Final Fantasy, de esas largas y lentas escenas intermedias. Son muy cortas, entran y salen, y usan otras cosas además de los gráficos para ayudar a traer ese mundo a la vida. Realmente creo que esto muestra que la cultura de los juegos se está convirtiendo en una cultura muy importante y muchos otros tipos de medios están interesados en obtener parte de la pasión que tienen los jugadores y capitalizarla. Los videojuegos se veían y sonaban más como películas y finalmente comenzaban a obtener el respeto de Hollywood que merecían. Observamos juegos del tipo de acción y aventuras con esos exuberantes ambientes y saltos de 2D a 3D a alta definición que han ocurrido en una década y han impulsado a los videojuegos a ser parte ahora de Hollywood, gracias a la experiencia que brindan. También vemos las licencias que los estudios de Hollywood ahora ansían obtener en el negocio de videojuegos y el impacto que tenemos en el mundo del entretenimiento. Nos concentramos en conducir una interacción de 20 a 40 horas con un varón de 25 años que no mira la televisión, sino que juega con ella. Esa sensación de participación y heroísmo que obtienes al ganar un videojuego es mucho más poderosa que la que recibes al ver algún personaje de una película ser heroico o triunfar. Hasta hace poco nosotros como industria licenciábamos derechos de películas y pagábamos mucho dinero para luego hacer la versión en juego mientras era lanzada o tal vez 3 o 4 meses después. Hollywood ahora reconoce que el consumidor masculino no va al cine, se quedan en casa, tienen sus televisores de alta definición, están conectados con millones de personas a través de Xbox Live y creo que ahora el zapato está en otro pie. Los videojuegos se están convirtiendo en la corriente principal, con historias profundas, personajes complejos y gráficos realistas. Pero a diferencia de Hollywood, las apariencias de los videojuegos no pueden hacerlo todo. En el inicio del siglo XXI, los días de jugar con un hombrecito de mostacho muy crecido terminaron. Las consolas nuevas como la Sony PlayStation revolucionaron la industria. El poder computacional de consolas modernas como la PlayStation o la Xbox es mucho mayor que el que tuvimos en las primeras consolas de videojuegos, como la máquina Pong. Realmente es como comparar el nivel de tecnología encarnado en un rascacielos moderno a Stonehenge. Muchos recuerdan haber jugado algo llamado Tecmo Bowl de Game Pro Chip, un juego muy convincente.
pero no era de alta tecnología desde el punto de vista de cómo se veía o sentía. No parecía un juego de la NFL. Ahora, si vemos algunos juegos de hoy, en particular Madden Football de Electronic Arts, si no le prestas mucha atención, podrías pensar que es un juego real de la NFL. Los detallados gráficos de alta fidelidad les permitieron a los jugadores convertirse en héroes deportivos reales. Sin importar su habilidad física, podían dominar cualquier deporte virtualmente. Los nuevos juegos deportivos le dan al jugador una sensación de poder sobre sus héroes, pues de pronto tienes todos esos rostros de jugadores, sus nombres y todo es real y las nóminas están allí. Así que casi pueden mover a esos sujetos por allí como soldaditos en un campo. Y esa es una experiencia muy excitante. Electronic Arts ha tenido un lema sobre EA Sports. Si está en el juego, está en el videojuego. Eso se originó por mi pasión por la autenticidad. Para lograr que los personajes del videojuego se moviesen como atletas reales, los desarrolladores usaron captura de movimiento, un método tecnológico que tomaron de Hollywood. La captura de movimiento es un proceso mediante el cual colocas marcadores en una persona y luego capturas los datos de sus movimientos. Esto permite ser muy realista, movimientos de coyunturas. En el básquetbol real observas que cuando alguien se mueve, todos en la cancha reaccionan de alguna manera. Y EA dijo, bien, trataremos de tomar ventaja de eso. Así que de hecho capturaron el movimiento de 10 jugadores a la vez en la cancha, además de las sesiones de captura individual que estaban haciendo. Así que cuando juegas, ves la diferencia. Haces un pequeño movimiento y todos responden a él inmediatamente. Así que eso te mete un poco más en el juego. Tienes tanto poder de cómputo al crear esos ambientes que tienes algo que es casi hiperrealista. Puedes ver el globo ocular del jugador y ni siquiera puedes ver esas cosas cuando miras eventos deportivos reales en la televisión. Sin embargo, al tratar de crear gráficos más reales en los videojuegos, los héroes deportivos de hecho comenzaron a parecer más muertos que vivos, en lo que los tecnólogos llamaban el valle inexplicable, un término para describir la respuesta repulsiva que los humanos tienen hacia los robots casi humanos o hacia actitudes extrañas. Como la diferencia entre un cuerpo vivo y un cadáver, la diferencia entre un maniquí y un ser humano. Mientras más parezca humano, más avanza esa brecha y aún decimos que luce plástico, mecánico y real. No tenemos ese problema observando una caricatura, decir que es escalofriante. No luce real, pero mientras más te acercas al realismo, más se dan cuenta de que es como un muñeco viviente, no un ser humano. Sin emoción, incluso el personaje más realista no puede brindarle al jugador una auténtica experiencia humana. Si solo puedes comunicarte con los personajes de un modo muy llano, ¿cómo harás que te importen realmente? No tendremos problemas en matarlos y arrollarlos con nuestros autos virtuales. Pero una vez que podamos hablar con nuestras propias palabras y que ellos puedan oírnos y haya una conversación real, comenzaremos a sentir más emociones y podremos llegar al punto de llorar al interactuar con ellos. El estándar dorado es ahora si un juego puede hacerte llorar. Y algunos creen que no es posible. No hay juego que pueda hacerte llorar excepto cuando no funciona. Otros creen que los juegos ya no hacen llorar regularmente. Pero el llanto se ha convertido en emblema de la captura de la experiencia humana. Se trata de ampliar el rango de lo que puede hacer un juego. ¿Qué tipo de mundos puede traer a nuestros salones? Al principio era difícil mostrar seres humanos, así que los juegos se trataban de alienígenas. Pero luego descubrimos cómo mostrarlos en la pantalla y comenzamos a hacer juegos sobre ellos. Ahora el santo grial es la emoción, personajes que se desarrollan como seres humanos reales. Ese es nuestro próximo reto. Hasta entonces, tal vez las imágenes no tengan que surgir siempre en la pantalla. Pueden surgir en la imaginación del jugador, donde lo hicieron con los primeros gráficos de baja resolución o los juegos de aventuras textuales. Bien sea que pueda hacer llorar o no al jugador, el videojuego es un medio poderoso. Después de todo, ¿dónde más puede alguien convertirse en héroe al presionar un botón? Doblado en M&M Studios, Caracas, Venezuela.